La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Continuamos estudiando la Biblia en la serie Caminar con Dios. Y en esta serie hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Y es la forma en que Dios desea que nosotros le sirvamos. Especialmente la Biblia habla de servir a Dios en espíritu y en verdad. Y eso está basado en un acontecimiento que ocurrió cuando Jesús estaba en la tierra, en Juan capítulo 4, en el versículo 23 y 24. Ahí narra la historia de que Jesús fue a cierta región, iba predicando el evangelio por diferentes lugares y llegó a Samaria. Y cuando estuvo en Samaria se quedó en las afueras, en un pozo de agua, donde iban a buscar agua, y ahí se acercó una mujer sola a buscar agua. Para aquel tiempo las mujeres no iban solas por los peligros, pero esta mujer tenía problemas con todas las mujeres de allí, porque había tenido 5 maridos, y obviamente las mujeres parece que no querían relacionarse con ella. Pero lo interesante aquí fue que esta mujer, a pesar de que era pecadora, tenía hambre de Dios. Y cuando se dio cuenta de que Jesús no era un judío más, sino un enviado por Dios, le hizo una pregunta muy importante. Ella, en términos prácticos y generales, le dijo al Señor, ¿dónde es que debemos adorar a Dios? Y Jesús entonces le contesta con la aseveración que quiero mencionar en este momento, en el versículo 23 y versículo 24. Mira lo interesante de lo que Jesús le dijo allí. Le dijo, mujer, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores Dios busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Por qué traigo el énfasis de esta escritura? Porque ahí vemos algo bien importante, y es el tipo, la forma como Dios quiere que nosotros le adoremos. En aquel tiempo y en muchas religiones del mundo y todavía en estos días hay formas y métodos que la gente utiliza para su adoración. Y la Biblia habla de que debemos utilizar actividades para orar, para adorar a Dios, como lo es la oración, como lo es la alabanza, la adoración, como lo es estudiar la Biblia, ir a la iglesia, como lo es llevar el evangelio, como lo es ofrendar, diezmar, como lo es ayudar al prójimo, etcétera, etcétera. Hay muchas actividades que la Biblia habla que como creyentes debemos realizar. Pero el punto que quiero enfatizar en este momento, que es lo que el Señor quiso decirle a esta mujer y por consiguiente nos habla a nosotros hoy en día, es no solamente las actividades que hagamos, sino cómo vamos a hacerlas. Eso es importante. Nosotros no debemos hacer las actividades por hacerlas, por un cumplido, por llenar un expediente. Hay otros inclusive que establecen lo que se llama las doctrinas de hombres, que además de las actividades que la Biblia menciona que debemos hacer, ellos imponen a las personas hacer otro tipo de actividades que, como dije, la Biblia lo llama doctrinas de hombres. Y estas actividades lo hacen para, según ellos, adorar mejor al Señor y servir al Señor mejor. Ok, y hay un punto importante, y es que nuestra adoración a Dios no debe ser una adoración rutinaria ni por llenar un expediente. La Biblia dice que todas las cosas debemos hacerlas por amor. Y ese es el punto más importante que nosotros queremos enfatizar en esta hora. En una ocasión, la Biblia menciona en Mateo capítulo 15, versículo 1 en adelante, quiero que busquemos esa cita bíblica, porque es importante que veamos lo que el Señor les dijo allí.
ahí los fariseos y los saduceos, o sea, los religiosos de aquella época, siempre estaban buscando diferentes ocasiones para confrontar al Señor, para hacerle preguntas a veces con doble sentido. Y ahí hay los fariseos y los saduceos, los religiosos, los escribas, llegaron al Señor y le dijeron: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo Jesús: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y la madre muera irreprensiblemente. Pero vosotros decir: cualquiera que diga al padre o a la madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello por que yo pueda ayudarte, ya no ha de honrar a sus padres. Entonces dice: así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Y esa es una de las escrituras que habla de lo que te digo, de los mandamientos de hombre. O sea, en aquella época los religiosos cambiaban el mandamiento de Dios imponiendo unas reglas que no eran mandamientos de Dios para que los hombres la cumplieran, y así invalidaban el mandamiento de Dios y se aferraban más a sus dogmas, a sus enseñanzas, a los mandamientos que ellos imponían a la gente, que al mandamiento de Dios, que a la esencia de lo que enseña la palabra de Dios. Esa referencia el Señor se la dio basado en Isaías, y me gusta cómo lo menciona Isaías, y quiero que lo veamos en Isaías capítulo 29, versículo 13. Mira lo que dice allí. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y ahí está el punto que quiero recalcar. Fíjate que el Señor le dijo: ok, este pueblo se acerca a mí, me quiere honrar, pero su actitud hacia mi persona, hacia mi adoración, es simple y sencillamente, como dice aquí, un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. O sea, lo hacen porque se les enseñó, no porque hay verdadero deseo, propósito, amor para hacerlo. Y ese es el punto que quiero mencionar. Y eso fue lo que Jesús quiso decir a la mujer samaritana, que nuestra adoración a Dios, todo lo que hagamos para el Señor, tiene que ser con un propósito sincero y honesto. O sea, hacerlo no por una rutina, hacerlo no por un mandamiento que nos imponen, hacerlo porque hay deseo en nuestro corazón, hay amor en nuestro corazón para hacerlo para Dios. Porque Dios se place cuando las cosas las hacemos por amor, por sinceridad. Y eso es lo que el Señor le quiso decir a la mujer samaritana. Dios es espíritu y está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, yo no sé cómo tú adoras al Señor. Pues, obviamente, no sé cómo todo el mundo adora a Dios, pero yo quiero pedirle al Señor y siempre quiero tener la perspectiva de que mi adoración personal a Dios sea de corazón. No sea por unas reglas o por una rutina, sea porque anhelo servir a Dios. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta que le amemos de esa forma y que le sirvamos. De hecho, hay otra escritura que quiero mencionar en el libro de Marcos. Esta vez vamos a buscar el libro de Marcos. Te invito para que, si tienes la Biblia, busques el libro de Marcos en el capítulo 12, verso 28 en adelante. En esa ocasión le hicieron también otra pregunta al Señor. Como dije, los escribas, uno de los escribas, le preguntó al Señor cuál era el primer mandamiento. Y el Señor le respondió en el verso 29, el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente
y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces es interesante lo que le responde el escriba. El escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y que el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a nosotros mismos, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Ahí está claro lo que estamos hablando. Los fariseos de aquella época, los religiosos, se justificaban de que eran justos porque ellos hacían unas prácticas que la ley de Moisés les imponía, como la circuncisión, guardar los sábados, comer cierta cantidad de alimentos, abstenerse de otras, hacer sacrificios, etcétera, etcétera. Pero lo hacían por un mandamiento que les fue enseñado, no porque tenían realmente sinceridad y deseo de corazón. Claro, no todos, pero la mayoría de ellos se justificaban que eran justos y que merecían el perdón y la salvación porque estaban haciendo esas obras que le imponía la ley. Pero el Evangelio nos enseña que nosotros no podemos justificarnos por las acciones que hagamos como las obras de la ley que hacían ellos, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que fue el regalo de Dios para salvarnos. Entonces venimos al Señor con nuestros pecados y le pedimos al Señor que perdone nuestros pecados. Y la sangre de Cristo nos limpia de nuestros pecados. Somos justificados por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo que nos regenera. Ahora, cuando entramos en esa regeneración, que comenzamos en la nueva vida de Dios y comenzamos el nuevo servicio a Dios, no como los fariseos y los saduceos y los escribas y los religiosos de esa época, sino ahora en la nueva vida en Cristo, tenemos que entender lo que esta escritura nos dice de servir al Señor en espíritu y en verdad. Porque puede pasar que aún en el Evangelio algunas personas se desvíen a justificarse ante Dios y hacer solamente la adoración por medio de mandamientos de hombres que han sido impuestos y no de corazón servir al Señor en espíritu y en verdad. Y esa es la preocupación que nosotros tenemos que tener. O sea, Dios quiere que nosotros le sirvamos, pero no como los fariseos. Aun cuando estamos en el Evangelio, puede haber la situación que algunas personas se desvíen del propósito de Dios. Bien sea por la rutina, bien sea por el tiempo o por otras circunstancias, pierden la perspectiva de lo que es el Evangelio, pierden la perspectiva de lo que es la adoración y pueden caer en el mismo problema que cayó estos fariseos y estos escribas y saduceos y religiosos de la época de Jesús. Y entrar en el servicio a Dios por solamente mandamientos que le han sido impuestos, no de corazón. Y eso es lo que el Señor quiere prevenirnos. Y yo creo que Dios nos habla en esta hora. Yo creo que Dios está hablando a tu vida, me está hablando a mi vida, de que tengamos cuidado, de no caer en la misma trampa. Porque yo entiendo que esa es una trampa del enemigo para que perdamos la perspectiva de la adoración. Nosotros tenemos que servir a Dios por amor. Nosotros tenemos que hacer las actividades espirituales que habla la Biblia por amor al Señor, en espíritu y en verdad. Eso significa con sinceridad y con amor a Dios. La Biblia dice, como dije, repito, todas las cosas deben hacerse por amor. Y ahí lo dice la Biblia. El Señor quiere que tú le sirvas de todo corazón, de toda tu alma, de toda tu mente, de todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero el verdadero amor hace las cosas porque lo desea hacer, porque tiene el deseo de servir al Señor. Y ahí es que nosotros tenemos que tener cuidado y prender alarma cuando tratando de agradar al Señor nos tornemos en religiosos también y perdamos la perspectiva y hagamos las cosas por rutina. Y Dios no quiere que nosotros hagamos eso por rutina o por un mandamiento que nos fue impuesto. No, debemos servir al Señor porque lo deseamos, porque amamos al Señor, porque queremos agradarle a Él. Y ese es el mensaje de Dios para tu vida. Y creo que Dios te habla en esta hora para que tú evalúa cómo es tu adoración, cómo es tu servicio a Dios.
¿Estás sirviendo a Dios en espíritu y en verdad, con verdadero propósito? Para poder agradar a Dios en la vida cristiana tenemos que mantenernos en esa forma. Bien sea que hace poco que sirves al Señor o lleves tiempo en el Evangelio, tenemos que escudriñarnos a nosotros mismos. La Biblia dice: escudriñémonos a nosotros mismos. Y debemos evaluar nuestro corazón, porque nadie sabe lo que está dentro del hombre sino el espíritu que está en el hombre. Y debes evaluarte en tu corazón. Realmente, ¿cómo es tu servicio a Dios? ¿Estás sirviendo a Dios porque lo amas, porque deseas servirle, porque deseas agradarlo, o simplemente por llenar un expediente? O oras por rutina, lees la Biblia por rutina, vas a la iglesia por rutina, predicas por rutina, etc. No, esa no es la forma de adorar a Dios. Nosotros tenemos que adorar a Dios en sinceridad. Todas las cosas debemos hacerlas por amor. El Señor quiere que tú le sirvas por amor a Él, porque tú le amas. Porque oras, porque le amas, porque le quieres agradarle, porque quieres entrar en esa dimensión. Y cuando oras, no solamente oras por tus necesidades, por tus problemas, también sientes la carga de los perdidos. Y cuando predicas, no predicas por llenar un expediente, predicas porque las almas se están perdiendo y porque tú amas esas almas y no quieres que se pierdan y quieres salvarlos y quieres rescatarlos del mundo. Y cuando estás en la adoración a Dios en la iglesia, no alabas por alabarlo, ni por rutina, ni porque te dicen que debes alabarlo, sino que tú lo adoras en espíritu y en verdad. De hecho, el culto no comienza por la noche cuando vas a la iglesia. El culto comienza cuando tú te levantas por la mañana, comienzas tu día en adoración, en alabanza, en gratitud, porque tu adoración debe ser hacia Dios, directamente de tu corazón, del altar de tu corazón al altar de Dios. Yo te pregunto, ¿así alabas al Señor? ¿Así adoras al Señor en espíritu y en verdad? Ese es lo importante, y eso es lo que Dios quiere hablarte en esta hora, y te está hablando en esta hora. Que tu adoración a Dios no sea mandamiento de hombres que fueron enseñados. Que tu adoración a Dios sea porque tú quieres agradarle. Tú quieres hacer su voluntad. Y todos los mandamientos que están en la Biblia tú los guardas, pero con el deseo de agradar al Señor, de glorificar a Dios. Hay 3 puntos importantes en el Evangelio que quiero mencionar porque hablé de eso, sobre nuestro servicio a Dios. Y hay 3 posiciones que hemos hablado de eso anteriormente y es importante hablar. Hay 3 posiciones en el cristianismo. Están 2 extremos. Está el legalismo crónico, que son los mandamientos de hombres, pero por otro lado está el libertinaje desmedido. Y está el centro, que es la libertad, la voluntad de Dios perfecta. Y lo dice la Biblia en Gálatas capítulo 5, en el versículo 1 y en el versículo 13 en adelante. Mira lo que dice allí. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El verso 13 entonces dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y ahí están las 3 posiciones. La primera habla de la esclavitud, de las doctrinas de hombres que se imponen como mandamientos de Dios. En el verso 13 habla de la libertad, que es la plenitud, y del libertinaje, aquellos que huyendo a veces de la esclavitud, del legalismo, pasan por el lado de la libertad y se van al libertinaje y entonces viven una vida corrupta y apartada de Dios. Ninguno de los extremos es la voluntad de Dios. La Biblia habla del legalismo, que son las doctrinas de hombres. Hay cosas que se imponen, que son dogmas que no tienen nada que ver con los mandamientos de Dios. Y mucha gente viven en esas dogmas y claro, uno puede respetar las decisiones de cada persona que desee establecer unas normas de conducta para su vida. Eso se respeta. La Biblia lo dice. Nosotros debemos respetar si alguna persona toma unas decisiones de servir al Señor. Pero ahí el problema es cuando se quiere imponer a otros o juzgar a otros
que no están cumpliendo esas mismas normas y reglas que ellos establecen. Y ahí está el problema. Y eso lo dice la Biblia en el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 20 en adelante. Mira lo que dice allí la palabra de Dios. Y es interesante esta escritura. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen cierta retribución de sabiduría, en culto voluntario, en humildad, en duro trato para el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, esto es lo que debemos hacer. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, inmundicia, pasiones deshonestas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros anduvisteis en algún otro tiempo cuando vivías en ella. Pero ahora dejad también todos vosotros esas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas con vuestras bocas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en palabras sencillas, resumiendo, nuestra adoración a Dios no debe ser establecida por mandamientos y preceptos de hombres. Tiene que ser por la voluntad de Dios, porque hay preceptos y normas que los hombres imponen que no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, que se destruyen con el uso, como dice la Biblia. Lo que realmente importa y donde debemos enfocarnos es hacer morir lo terrenal, esas pasiones pecaminosas, porque hay personas que cumplen fielmente las dogmas que se imponen como mandamientos de hombre, pero pasan de lado los mandamientos de Dios y viven una vida carnal, con celos, amargura, enojo, gritería, maledicencia, maldiciendo, inclusive en fornicación, en adulterio, en concupiscencias, y eso no agrada a Dios. Entonces tenemos que enfocarnos en santificarnos, hacer morir lo terrenal, y eso se consigue con consagración, pero con obediencia a los mandamientos de Dios, santificándonos, dejando a un lado esas pasiones pecaminosas. Orar para que sea fortalecido con poder en el hombre interior por el Espíritu Santo, para hacer morir lo terrenal y voluntariamente en nuestra mente rechazar las obras de la carne y andar en el Espíritu, como dice Gálatas, y no satisfacer los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque de otra forma estaremos viviendo como los fariseos. Ahora, hay que tener un cuidado, y como hemos explicado, no podemos irnos al otro extremo. Hay personas que, huyendo de los mandamientos del hombre, del legalismo, pasan por el lado de la libertad y se van al libertinaje y se justifican en su pecado y viven una vida en concupiscencia, en fornicación, en lascivia, en malos deseos, justificando de que son salvos por la gracia de Dios, porque Dios los salvó y ya está. No es así. Ambos extremos no obran la voluntad de Dios. Como hemos dicho aquí, la Biblia lo dice claro en Gálatas. Nosotros tenemos que irnos en la libertad, sin los extremos, sin tomar los mandamientos de hombre, pero sin tampoco vivir en el libertinaje, sino servir a Dios y buscando esos mandamientos de Dios para cumplirlos en espíritu y en verdad. Y esos mandamientos de Dios lo hacemos cuando servimos a Dios en espíritu y en verdad, con verdadero propósito. Podemos fallar, todos fallamos, todos cometemos faltas. La Biblia habla de que si alguno hubiere cometido falta, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero está hablando también la Biblia, de eso vamos a hablar en unos estudios posteriores, acerca de los que
cometen pecado y los que practican pecado. Hay pecados, dice la Biblia, no de muerte, por el cual yo pido que se ore, pero hay pecados de muerte que yo no pido que se ore. Porque hay personas que practican el pecado, aún estando en la iglesia. Esos son los que se justifican y viven en libertinaje practicando el pecado. Y eso no obra la voluntad de Dios. Y esos están aparte de la voluntad del Señor. De hecho, Pablo dijo que ni aún se junten con ellos los que practican en el pecado, realmente de la gracia cayeron. Y cayeron porque estaban en la gracia, pero cayeron y se desviaron del servicio del Señor. Y pueden ir a la iglesia, pero están viviendo una vida corrupta. Y esos son los que cuando el Señor entró a la boda, lo vio que uno que no estaba vestido de vestidura blanca, lo echaron afuera. Porque hay que vivir en la iglesia, pero hay que vivir correctamente en espíritu y en verdad. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Resumiendo entonces, para poder agradar al Señor, para poder vivir la vida que agrada a Dios, no podemos irnos a los extremos. Ni en el legalismo crónico, ni en el libertinaje tampoco, sino en la libertad, sirviendo al Señor en espíritu y en verdad, con verdadero amor por Cristo, por deseo de servir al Señor, con nuestro corazón enfocado en agradarle al Señor. Y en esa comunión del Espíritu, cuando vivimos en esa dimensión espiritual, sentimos la paz de Dios en nuestro corazón. Tenemos la buena conciencia que hablaba Pablo. Pablo hablaba de una buena conciencia ante Dios, que él quería tener una buena conciencia ante Dios. Él dijo, no que lo haya alcanzado, ni que sea perfecto, pero prosigo la meta, a ver si logro hacer aquello para lo cual fui, también ha sido por Cristo. Olvido lo que queda atrás y busca esa perfección en Dios. Y cuando tú buscas esa perfección y sientes esa paz de Dios, si ofende al Señor, vas a Él y le pides perdón, pero tomas medidas para mejorar. Cada día tratas de ser un mejor creyente y el Señor, el Espíritu Santo te ayuda, porque la Biblia dice, el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Dios te va a ayudar cuando eres sincero, cuando amas al Señor. Puede ser que tú digas, oh, hermano, soy débil, fallo muchas veces, pero no te desanimes. Hay un abogado ante el Padre que intercede por ti. Él ve tu corazón, la sinceridad. Sigue al Señor, busca al Señor, pide al Señor que te ayude y el Señor te santifica y te purifica y puedes cada día mejorar y llegar a un precepto, a un momento cuando el Señor venga que pueda completar esa obra de santificación. Como hacía Pablo, decía, olvido lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante, a ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo y acabo la carrera con gozo. Y tú también puedes hacerlo si confías en el Señor. Espero que esta palabra sea de bendición a tu vida y espero que sigas con nosotros en estos estudios de la palabra de Dios. Suscríbete si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, activa la campanita y te espero en la próxima enseñanza. Que Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.